compartir de Antus y de la Fiscalía Especializada en Trata de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Daremos inicio con unas palabras de bienvenida por parte de la directora de la Red por los Derechos de la Infancia, Tania Ramírez Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos. Nos hace muy felices verles acá. Tuvimos una buena convocatoria, nos gusta ver que hay interés, nos gusta ver que hay disposición a la colaboración, entonces agradecemos enormemente a todas las personas que están el día de hoy y por supuesto a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en línea. Nos da también un enorme gusto poder hacer este saque con personas clave, de lugares clave, porque este es el inicio de algo, no es como cuando en Redim contamos los resultados de algún informe o que ya estamos dando el pastel cocinado, sino que estamos anunciando el inicio de un proyecto en el que vamos a necesitar de toda su colaboración. Muchas gracias también a los medios de comunicación que vinieron hoy acá. Ya les contaremos también ahora en el desarrollo del proyecto qué componentes van a ser muy útiles para ustedes y agradecer a aliadas y aliados que en todo este tiempo, tanto de Redim como del Centro Antonio Montesinos han estado colaborando con nosotras y con nosotros, desde las instituciones públicas, desde los organismos internacionales, a veces también desde a título personal, desde la academia, desde las organizaciones. Es el escenario multiactor que queríamos tener el día de hoy para presentarles este proyecto. Entonces, sin más, muchísimas gracias por estar acá y bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Tania. Pasamos con las palabras del señor embajador Gutiérrez Viñón, jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Una disculpa primero por el retraso con el cual llegué. Y un saludo especial, por supuesto, a Tania Ramírez, a Brenda Flores, a Jaime Lainez y a cada uno de ustedes. Veo algunas caras amigas en la sala y me da muchísimo gusto. Y obviamente muchas gracias a la Red por los Derechos de la Infancia de México y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos por organizar este evento de presentación y por invitarnos a participar. Obviamente no es la primera vez que trabajamos con Redim, somos aliados de larga fecha y colaboramos en un par de proyectos en el marco de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil. Y este es el segundo en materia de derechos humanos. Y recuerdo en particular a Chuchi el Cacomixle, la marioneta que de una forma pedagógica permitió el acercamiento de las niñas y los niños a un tema tan doloroso como es la desaparición de personas. Este proyecto en aquel entonces consistió en brindar asistencia a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de ahí surgió el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. El proyecto implementado por Redim es un buen ejemplo del objetivo de la cooperación de la Unión Europea en México, que es hacer incidencia en políticas públicas, fomentar la asociación entre las autoridades de todo nivel y las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que enfrenta México en materia de derechos humanos. Y tenemos el reto de hacer algo de similar envergadura con este proyecto que presentamos hoy, Niñez Primero, acciones para la incidencia y atención ante la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México. Es un proyecto que tendrá una duración de 42 meses hasta finales de septiembre de 2027. Cuenta con un presupuesto de 837,000 euros, de los cuales la Unión Europea aporta 700,000. Y el objetivo es promover la erradicación de la trata y del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con enfoque de derechos de infancia y perspectiva de género en México. Pero no me quiero adelantar demasiado porque Tania después nos va a explicar con detalle cuáles serán las actividades del proyecto.
Y obviamente eso se añade a ya una serie de actividades que tenemos en temas de derechos humanos en el país. Y quiero aquí aprovechar este evento para refrendar este compromiso de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Los que están atentos a nuestros eventos de cooperación quizás escuchan mucho hablar del Global Gateway, nuestra nueva estrategia para fomentar la transición verde, digital e inclusiva en el mundo, pero los temas de derechos humanos no solamente son parte también de esa agenda del Global Gateway, sino que siguen siendo como tales una parte integral y muy importante de nuestra agenda de cooperación en México y en el resto de América Latina y en el resto del mundo, de hecho, y queremos continuar muy fuertemente a trabajar esos temas con la nueva administración federal y con otras autoridades y, por supuesto, con las organizaciones de la sociedad civil. Los temas de igualdad de género también son muy importantes y tendremos la próxima semana, en el marco de la conferencia ministerial que organiza México sobre políticas exteriores feministas, la visita de nuestra comisaria, Helena Deli, a cargo de esos temas de igualdad y de no discriminación. Así que, bueno, seguimos juntos y muchísimas gracias por su compromiso. Muchísimas gracias. Para seguir profundizando en la presentación de este proyecto, nos dará una presentación Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Muchas gracias. Si pasamos a la proyección, tenemos listo este material con un resumen sintético de qué es lo que vamos a hacer en este proyecto. Está haciendo. Entonces, este es un primer diagnóstico que nos va a dar pie también a afinar y a mejorar los diagnósticos sobre qué es lo que está sucediendo. Concretamente, con el fenómeno de la trata y del reclutamiento, como es el caso de este proyecto, siempre podemos pensar que los datos se están moviendo en una esfera distinta de la realidad y necesitamos acortar esa brecha y necesitamos poder generar datos que de manera más precisa nos puedan dar pie sobre cuál es la dinámica en este sentido, ¿no? El reclutamiento forzado, por supuesto, de niñez y adolescencia es otra de las problemáticas que, como ustedes saben, hemos estado reportando, preocupándonos desde Redim. Lo que ven ahí, por ejemplo, en la ilustración es uno de los estudios que pudimos hacer gracias al apoyo de la Embajada de Alemania, por ejemplo. Y lo que sabemos es que el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes podría estar, la población que está en riesgo de reclutamiento se calcula entre los 145,000 y las 250,000 personas. Es una aproximación a falta de datos oficiales. Sabemos la dificultad de generar data oficial sobre este fenómeno que tiene lo suyo de complejo y a veces de impreciso también. Entonces, poder colocar también otras metodologías que nos ayuden a entender y a detectar estas problemáticas son muy útiles y serán parte de lo que el proyecto se propone, ¿no? Otro de los componentes tiene que ver con la urgente necesidad de poder tipificar el reclutamiento. Como seguramente saben, el reclutamiento hoy por hoy está contemplado dentro del delito de trata. Tenemos una ley de trata que es muy amplia, que presenta algunos desafíos y qué bueno que nos acompaña Brenda de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la trata, porque hoy por hoy lo que tenemos es al reclutamiento como una de las prácticas en esta ley y necesitamos avanzar
avanzar sobre su tipificación. Ahí reconocer el trabajo que se ha estado haciendo en el Observatorio Nacional para Prevenir el Reclutamiento de Niñez y Adolescencia, el OMPRENA, que aquí hay varias colegas de este espacio, y necesitamos también seguir avanzando, diría yo, porque ya es cierto que hay adelantos importantes sobre la tipificación en términos más del ámbito jurídico, ¿no? Otros desafíos que observamos y que colocamos a la atención de la Unión Europea para que pudiéramos construir este proyecto está en algunas deficiencias o algunas áreas de mejora de esta ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata, como la que ya les comentaba. Tenemos que seguir avanzando hacia entender con técnica jurídica cómo se daría el reconocimiento de la tipificación del reclutamiento concretamente y cómo dialoga esto con el delito de trata, ¿no es cierto? Y también necesitamos enfrentar el hecho de que falta una tipificación homologada que respete los estándares internacionales, que pueda dar pie a una prevención efectiva y que considere siempre dos premisas fundamentales. Niñez y adolescencia son víctimas, incluso cuando pueden llegar a cometer alguna falta o algún delito, el tratamiento de víctimas es fundamental y esto tendría que quedar registrado en el marco jurídico. Y en un segundo término, todo proceso de desvinculación y de reincorporación debe de tener un enfoque de derechos de la niñez, contando con que la restitución de los mismos tiene que ser parte del plan de reincorporación a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ubicamos que también hay una necesidad de capacitación, de mejora en las metodologías, porque las autoridades en nuestro país, a menudo por saturación, a menudo por falta de recursos, carecen de este personal capacitado, especializado, también de los recursos para poder abordar la trata y el reclutamiento de una manera más efectiva de lo que se está haciendo ahora mismo, y por ello nos parecía esencial poder propiciar metodologías y herramientas que resulten óptimas para poder implementar y evaluar esas políticas públicas y esas estrategias dirigidas a erradicar estos delitos que ya se están dando en este momento. La siguiente, porfa. ¿Qué es lo que vemos también? Sobre todo después de la pandemia, el rol de las redes sociales se convirtió en un rol protagónico, ¿no es cierto? En la captación, en el reclutamiento, en el enganche, como se le dice también, de víctimas, porque esos niños, niñas, adolescentes que ya eran nativos digitales, pues pasaron prácticamente 2 años conociendo como único medio de sociabilización, de comunicación y de acceso a la información, las redes sociales, las plataformas y el Internet. Entonces, necesitamos avanzar en una mejor regulación, yo diría, de las estrategias de prevención que aborden el uso de las plataformas en línea para la trata de personas y avanzar hacia una gobernanza del Internet, que sabemos que eso es un gran desafío cuando hablamos de la gobernanza de algo que es mundial, a lo que todo el mundo tiene acceso, que a veces escapa de las manos de los gobiernos locales en cada uno de los países, que necesita generar mucho consenso, pero qué duda cabe que la realidad nos ha rebasado en el sentido de la capacidad de incorporación de acceso y ya les decía de enganche y de reclutamiento y de captación de niñas y niños a través de las redes sociales y por eso pensamos que tiene que haber un avance en el sentido de la regulación, pero también del acompañamiento de familias, de comunidades escolares, de niñez y adolescencia para tener más herramientas para saber enfrentar estos desafíos en una era eminentemente digital, ¿no es cierto? Sabemos también que el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil pues tiene un papel crucial, ¿no es cierto?, en la prevención y en la atención de la trata de personas. Nos da mucho gusto que con el lanzamiento de este proyecto vamos a poder generar mayores y mejores dinámicas para que esas organizaciones que de suyo ya se dedican y que llevan años dedicándose a veces a la atención directa de las chicas que fueron víctimas de trata, a veces a la prevención a través de la educación, de la difusión, etcétera, que podamos tener un momento en el que se le ponga atención, que se le ponga trabajo, que se le pongan recursos a esta grave problemática, nos da un enorme gusto. Y nos da mucho gusto también que este proyecto pueda salir pues en un momento óptimo, nos parece, porque estamos
renovando gobiernos en las próximas semanas, bueno, en los próximos meses. Vamos a contar con un proyecto que le pueda dar continuidad a los equipos de transición. Agradecer mucho a quienes vienen de los equipos de transición, de las entidades en donde vamos a estar trabajando, porque sin duda este reconocimiento de la capacidad de las organizaciones tendrá que ser uno de los elementos que se tome en consideración para el abordaje, para la generación de programas de gobierno en este momento clave en el que esto arranca, y esa expertise y esa capacidad que tienen las organizaciones para poder generar mejores metodologías, mejores propuestas de abordaje, pues va a encontrar un momentum óptimo. Así lo queremos ver y así lo queremos plantear también a las autoridades, ¿no? Va a haber aquí, ese sería el aviso, autoridades entrantes, va a haber aquí un pool de organizaciones que tienen trayectoria, experiencia, capacidad para poder colaborar y conjuntamente poder enfrentar este enorme desafío, ¿no? Algunos de los datos de incidencia delictiva los pueden ver en la presentación, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por cierto agradecer mucho al maestro Primitivo, que sabemos que estaba a caballo entre la sesión del Comprevna, del CIPINA y ahora, entonces muchas gracias por haber llegado. Algunas de las cifras que tenemos en los últimos 5 años, digamos, del 18 al 23, es que 1,466 niñas, niños, adolescentes fueron víctimas de trata en México. Insisto, eso quiere decir, ese es un número preocupante, pero ese es un número de quienes llegan a generar un reporte, a una atención. Podemos calcular que hay un subregistro, que hay una cifra, más que una cifra, hay una población ahí a la que quizá no estamos viendo, a la que quizá no estamos atendiendo y que no ha llegado a colocarse en estas cifras, ¿no? Y bueno, pues esto nos parece que hace muy clara la gravedad del problema y la necesidad que tenemos de una urgente intervención. Entonces, por eso nos propusimos hacer este proyecto, la siguiente, David, porfa, en el que tenemos como objetivo principal, y ya lo decía ahora Gautier, promover la erradicación de la trata y del reclutamiento de la niñez y la adolescencia con un enfoque de derechos de infancia y con perspectiva de género en nuestro país. Estos dos elementos no son adjetivos, sino sustantivos, ¿no? Y los objetivos específicos que nos estamos planteando serían nuestra esperanza en el camino de este proyecto y al terminarlo sería ver fortalecidas las políticas públicas en consonancia con los estándares internacionales. Ya les decía un par, reconocer que el reclutamiento es siempre forzado, no voluntario, reconocer el carácter de víctimas, de las víctimas de trata y de reclutamiento, y que este fortalecimiento de las políticas públicas por parte de las autoridades se oriente también a la erradicación, ¿no es cierto?, de la trata y del reclutamiento en niñez y adolescencia. Y también esperamos ver aumentadas las prácticas de incidencia de la sociedad civil y, ojo, y esto lo subrayo, y de grupos de niñas, niños, adolescentes con las autoridades mexicanas en esta materia. Recuerden que la participación de niñez y adolescencia y su rol protagónico en estos procesos es fundamental. No únicamente es su derecho, no únicamente es uno de los pilares principales de la Convención de los Derechos de la Niñez, que por cierto México este año está siendo revisado por el Comité de los Derechos del Niño, y en ese sentido la participación de niñez y adolescencia se convierte en un elemento clave, también porque desde ahí podemos escuchar valoraciones precisas, experiencias de vida y propuestas. En serio, cada vez que abrimos la oportunidad a un diálogo con niñez y adolescencia, la capacidad que tienen de hacer propuestas, el PABNA, por ejemplo, fue una de esas buenas prácticas, haber abierto desde la Comisión Nacional de Búsqueda el ejercicio de escuchar a niñez y adolescencia, nos dio muchísimos más insumos y mucha más claridad cuando hacemos que ellas y ellos no solo sean víctimas, no solo sean objetos de protección, sino sujetos de derechos y sujetos de participación. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de fortalecer las políticas públicas en consonancia con los estándares internacionales, estamos imaginando y nos estamos proponiendo lograr un mayor conocimiento de las autoridades de 3 estados. Este proyecto se va a desarrollar prioritariamente en Ciudad de México, en Michoacán y en Veracruz, sobre los derechos de infancia y sobre cuáles son estas estrategias de prevención, de atención y de erradicación de la trata y del reclutamiento. Y nos planteamos también el incremento de los espacios de diálogo y de articulación, instalar mesas técnicas, ¿no?, con actores nacionales e internacionales que tengan presencia en el país sobre estos temas, porque sabemos que hay un diálogo potencial altamente positivo en ese sentido, ¿no? La que sigue, porfa.
cuando hablamos del aumento o del objetivo específico, del aumento de las prácticas de incidencia, y ahí está Chuchi, que ahora lo recordaba Gautier, y nuestra mascota, que seguramente verá una segunda temporada o un nuevo momento para poder ser ese insumo pedagógico y didáctico con niñas y niños. Imaginamos entonces, o nos proponemos, más que ya lo imaginamos, ya lo escribimos, ya lo materializamos, ahora empezaremos a trabajar en el fortalecimiento de las capacidades y de las herramientas de las organizaciones para acompañar a las autoridades mexicanas en materia de prevención, atención y erradicación de trata y reclutamiento. Nos planteamos también el incremento de la participación de sociedad civil, insisto, especialmente de niñez y adolescencia, y de las instituciones también en el desarrollo de las acciones de sensibilización, prevención del delito, etcétera. Aumentar las capacidades de articulación también y de formulación de estrategias nuevas, innovadoras entre las distintas organizaciones de la sociedad civil y en general en general una participación y estrategia generada de manera multiactor para contribuir también en la atención psicosocial a niñez y adolescencia que puedan vivir esta problemática. Nos parecía este componente también un componente fundamental. La siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias con las cuales vamos a estar bordando este proyecto? En primer término, elaborar informes tipo análisis del contexto, que es una práctica que ya hemos desarrollado ahora mismo en Veracruz. Por ejemplo, estamos con un proyecto en este sentido, con enfoque de infancia, con enfoque de género, en las 3 entidades en las que nos proponemos incidir, impulsar una agenda de trabajo con los organismos presentes en México, motivando un diálogo que busque y construya mecanismos de mejor actuación, atención y erradicación, elaborar una metodología con enfoque de derechos de infancia para acompañar también a las organizaciones que tengan interlocución con las autoridades en este sentido. Ahí, por ejemplo, algunas de las cosas que empezarán a ver y les agradecemos estar aquí porque eso quiere decir que también van a prestarle atención y nos van a apoyar con la difusión cuando empiecen a salir algunas de los materiales que ya tenemos pensados y en los que ya empezamos a trabajar, como un mapa interactivo, los reportajes que a veces hacemos en Redim, podcasts, fotografías, publicaciones digitales, la plataforma Redim TV, y agradecer también a los medios de comunicación que hoy llegaron a cubrir, porque el anuncio es, les estaremos dando también mucho de qué hablar y mucho con qué propiciar una reflexión social y una difusión de estas temáticas. Vamos a elaborar también una metodología que fortalezca la participación de niñez y adolescencia. Como ven, este es uno de los temas de insistencia en la garantía de derechos, pero también en las metodologías y también en la construcción de políticas públicas de Redim, e impulsaremos también una guía de atención estandarizada con un enfoque de derechos de acuerdo al marco jurídico internacional, con enfoque de derechos de infancia y de género, para poder contar entonces con propuestas innovadoras para la atención de las víctimas de trata y de reclutamiento, y a partir también de un potencial apoyo a terceros, digamos, en donde vamos a estar hablando de fortalecimiento de capacidades. Entonces habrá talleres, habrá difusión, convocatorias para la aplicación, la evaluación. Estas son algunas de las estrategias principales que nos planteamos, y les dejamos aquí por último, la última, David, gracias, rápidamente los códigos QR, que sabemos que es lo más fácil para que saquen el celular y lo tomen, con las referencias de las 2 organizaciones que vamos a estar liderando y coordinando este proyecto, que ya veníamos trabajando de manera conjunta en otros temas y en otros aspectos, y que nos da muchísimo, muchísimo gusto poder emprender este proyecto con ellas y con ellos, con el Centro Antonio Montesinos. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Jaime, y ese sería el resumen del proyecto, de lo que está arrancando públicamente el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y ahora pasamos con los comentarios de la maestra Brenda Flores García, subdirectora de Análisis Legislativo Nacional e Internacional en materia de trata de personas, quien asiste en representación del doctor Froilán Vladimir Enciso Higuera, secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Pues buenos días a todas, a todos. Un cordial saludo de parte del secretario técnico de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, el doctor Froilán Enciso Higuera. Bueno, pues él no puede estar presente el día de hoy, pero estamos en su representación y nos complace mucho saludarles, estar con ustedes el día de hoy. Saludo con gusto a mis colegas, compañeros de presidium, al señor embajador Gutiérrez, a nuestro compañero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Primitivo. Buenas tardes. Al licenciado Jaime Lainez, con quien hemos trabajado recientemente desde la Comisión Intersecretarial. Por supuesto, a la maestra Tania Ramírez y a la doctora también Alicia Mesa, quienes nos extendieron la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes. Bueno, me gustaría compartir con ustedes algunos datos que tenemos a la mano. De acuerdo con la encuesta nacional del Sistema de Cuidados ENASIC de INEGI en el 2022, en el país residían 36.3 millones de personas de 0 a 17 años, cifra que equivalía al 28.1% de la población total del país. De ellas, el 51.8% son hombres, el 48.2% son mujeres, y según el informe global sobre trata de personas en el 2022 de la UNODC, señala que a nivel mundial durante la última década se han destacado más niños víctimas vinculados principalmente a participar en actividades delictivas y formas mixtas de explotación. A nivel nacional, en el tercer informe de la trata de personas del Consejo Ciudadano, refiere que el 49.7% del total de las víctimas identificadas son menores de 18 años, por lo que hace al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en mayo del 2024, registró a 151 posibles víctimas de trata de personas, de los cuales 26 son niños, adolescentes, y 125 son niñas y adolescentes, lo que representa el 17.2% y el 82.88% respectivamente. Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial estamos conscientes de los desafíos y los retos que enfrenta el combate a este flagelo. Se han identificado algunas de las formas de enganche. Las más comunes son a través de las redes sociales, de los videojuegos, de invitaciones directas a participar en actividades delictivas, las amenazas directas, que pueden ser mediante la familia o en sectores comunitarios, la falsa promesa de la obtención de ingresos, la oportunidad de trabajo, la retención de documentos de personas migrantes, la privación de la libertad, para luego ser forzados a realizar actividades delictivas, el enganche mediante el enamoramiento que se utiliza sobre todo en las niñas, niños y adolescentes y que en estos últimos años ha aumentado. Bueno, también como parte de la evolución de actividades según el Observatorio Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, que por parte de la delincuencia organizada, que precisamente es dirigido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hace un punteo de algunas de las situaciones por las que son ocupados o son captados las niñas, niños y adolescentes. Principalmente son el halconeo, la vigilancia de casas de seguridad, las entradas de localidades o lugares de alta afluencia, como comercios, aeropuertos, domicilios, reclutamiento de otros niños y niñas facilitando la comunicación y la persuasión a través de experiencias propias, la producción, el traslado, la venta de drogas, el robo, la extorsión, el cobro de derecho de piso, adiestramiento, manejo de armas, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de órganos. Parte de los objetivos del Gobierno de México es atender y combatir las causas estructurales, los males que aquejan a nuestro país. En ese sentido, la Secretaría Técnica refrenda el compromiso para el combate de la trata de personas. Con ello, se ha trabajado en coordinación con diversas instancias, dependencias y organismos de la sociedad civil, en general con dependencias no gubernamentales. Se tiene 5 objetivos prioritarios en los que se ha estado trabajando a lo largo de estos años, siendo uno de ellos los derechos humanos de las posibles víctimas de trata, personas ofendidas desde la perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, teniendo un lugar destacado el interés superior de la infancia y de la adolescencia. Por ello es que las tareas
con mejores resultados han sido la prevención del delito, como es el caso de la elaboración de materiales que impactan a la currícula educativa para estudiantes de secundaria a nivel nacional. Con este instrumento se buscará fortalecer el pleno conocimiento de las consecuencias y formas de enganche, así como la promoción de la denuncia, entre otros. La tarea será producto de una participación de diversos integrantes de la Comisión Intersecretarial, entre ellos, por supuesto, con un lugar destacado en la sociedad civil. Quienes han llevado el liderazgo, pues desde luego ha sido la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, bueno, esto será próximamente este cuadernillo que tratará de sumar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de México. Actualmente les compartimos que se están realizando algunos cursos de capacitación, medidas de prevención en las entidades federativas, a servidores públicos que son parte de los comités o de los consejos interinstitucionales en las entidades. Bueno, finalmente la Secretaría Técnica respalda el respeto y el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Sin embargo, sabemos que aún nos queda un amplio camino que recorrer. La generación de mejores prácticas que permiten prevenir y atender debidamente esta problemática. Pero nos da gusto estar el día de hoy con ustedes y haciendo apoyo a este proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Y ahora vamos con los comentarios del maestro Primitivo Basaldúa Morales, que viene representando al titular de la Unidad para la Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo de parte de la licenciada Evangelina Hernández Duarte, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito. Saludo con admiración a Tania Ramírez Hernández, a Alicia Mesa Briesca y a los asistentes a este evento. Felicitamos la iniciativa del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos y de la Red por los Derechos de la Infancia en México para impulsar el proyecto Derechos de la Infancia en México, para impulsar el proyecto Acciones para la Incidencia y Atención ante la Trata y el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Proyectos como este son necesarios para desplegar el qué hacer y cómo dar solución a los retos. Desde luego, con apoyo en la evidencia, en diagnósticos certeros para lograr prescripciones efectivas. Estos son ingredientes indispensables para dar soporte a las acciones, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de las instituciones de gobierno. Reciban una cálida felicitación por el trabajo y el interés en la solución de problemas y retos que impactan a toda la sociedad, sobre todo aquellos que amenazan a las nuevas generaciones. Reitero nuestro más sincero agradecimiento por su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro Primitivo. Y vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro público. O comentarios o felicitaciones. Gracias. Ahí está nuestro compañero Armando, les pasa ahorita micro. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarles en qué radica la diferencia entre trata de personas y el reclutamiento forzado. Si quieren, muchas gracias. Sí. Si quieren, vemos otras preguntas y comentarios y después pasamos a las respuestas. Entonces, aquí enfrente tenemos, acá miren. Gracias, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Rosario Serna. Soy Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Michoacán. Obviamente representando a nuestra entidad federativa. Felicitarlos por la implementación de este proyecto. Decirles que en el Estado de Michoacán también venimos implementando algunas prácticas
Tenemos un comité especializado para la atención de todo lo que tiene que ver con esta temática. Sin embargo, nunca es suficiente. Siempre tenemos necesidad de recurrir a nuevas formas, a mejores prácticas para la atención de este delito. A mí me gustaría saber en tiempos cómo lo van a manejar, si nos pueden, ya tienen alguna calendarización, de alguna manera saber de qué manera va a empezar esta implementación, desde luego para estar muy al pendiente y hacer pues todo lo que a nuestra institución corresponde. Y muchas gracias, felicidades. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Me gustaría saber, ¿a partir de cuándo, digamos que el reclutamiento de niños se hizo? O sea, ¿desde qué década tienen ustedes documentado que se empezó a dar el reclutamiento? Ya habíamos escuchado, bueno, hace algunos años la trata de niños, ¿no? Y bueno, posiblemente ya lo dijeron, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales de que se estén dando estas situaciones? Y si también influye mucho los desplazamientos, ¿no? De que llegan en algunos lugares, pues personas del crimen organizado y la gente tiene que desplazarse, si también en estas zonas ocurre más esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Vanessa Foronda, de Organización Internacional para las Migraciones. Pues en principio felicitarles por el arranque en este proyecto y bueno, aprovechar también para reiterar nuestra disposición para pues encontrar, ¿no?, algunas áreas de colaboración en el marco de este proyecto. Desde OIM principalmente brindamos acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a varias instituciones de gobierno en varias entidades federativas y bueno, entre ellas están los estados donde van a estar implementando este proyecto. Entonces, nada más comentar eso, felicitarles y reiterar nuestra disposición para colaborar. Gracias. Muchas gracias. A lo mejor ahí y hacemos una segunda ronda. Bueno, vamos a unas respuestas y después hacemos una segunda ronda. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta de la diferencia entre trata y reclutamiento, seminario, pero rápidamente, en términos de la ley que tenemos, el reclutamiento sería una de las prácticas que se pueden cometer como parte del delito de trata. Está también contemplada como una de las peores formas de trabajo, de acuerdo a la OIT, por ejemplo. Desde Redimi en México, de acuerdo con el marco jurídico, no es tanto una peor forma de trabajo, sino es directamente un delito, ¿no? Y la trata la podríamos ver expresada por ejemplo, en cuestiones de captación de personas para la mendicidad forzada, para los trabajos, para la explotación sexual, ya sea comercial o no, etcétera. Y el reclutamiento está mucho más asociado, reclutamiento y utilización, también hemos aprendido a nombrarlo y a concebirlo así, está mucho más representado cuando hablamos de la actividad, no solo del crimen organizado, sino también de los grupos delincuenciales, que a veces funcionan como un auténtico subsistema, una subeconomía en donde hay una gran actividad que requiere de mano de obra, digámoslo así, ¿no? Y por cuestiones legales, por ejemplo, la inimputabilidad o a veces la minoría de edad que pueden tener niñas, niños, adolescentes, hemos observado que se les recluta para cometer este tipo de delitos porque pueden más rápidamente alcanzar la libertad, menores penas, etcétera. Pero ojo, no es únicamente eso, sino condiciones extremas de violencia, de carencia y de exclusión que hacen que chicas y chicos se conviertan en víctimas de reclutamiento. Por eso enfatizamos en el aspecto forzado del reclutamiento. No hay tal cosa. Si estuvieran garantizados todos los derechos de niñez y adolescencia, no se daría el reclutamiento en ese sentido, ¿no? Pero seguramente Brenda puede también complementar.
Gracias. Justamente la trata de personas pues requiere estos tres indicadores que nos da desde el protocolo de Palermo y que también lo acoge la Ley General contra la Trata, que son conductas, medios y fines. Tendríamos que revisar con calma y detenimiento en qué punto se pueden encontrar estos, porque efectivamente son la finalidad o el punto de partida, podríamos decir que es la misma, que es una falta de carencia, que es precisamente la economía, que no hay la suficiente en las casas de las familias y que puede ser, digamos, que ese particular contexto de violencia en el que también estamos viviendo puede aumentar este incremento, que justo es lo que ha sucedido. Adelante. Y la agenda y pasos próximos, pues en realidad en este proyecto ya empezamos a trabajar, digamos, este es el momento en el que hacemos público la existencia y el inicio de trabajo, pero es un proyecto que se va a estar desarrollando hasta 2027, entonces es perfecto que estén aquí porque ahora haremos contacto y nos pasaremos los datos para poder avanzar en los próximos meses hacia la instalación, pues esto de las relaciones, sobre todo con los equipos de transición, por ejemplo, en los 3 estados, con las instituciones de los sistemas de protección especial y el sistema de protección integral también, para poder ir instalando estas mesas técnicas poco a poco y compartir el diagnóstico también. No sé si con eso tenemos para la primera ronda. ¿Había alguna otra pregunta? A ver, otra pregunta. Y creo que teníamos acá. Muy bien. Sí, gracias. Buena tarde. Aide Vargas, felicitar a todos y todas por este gran proyecto. Soy la titular de la Fiscalía de Trata de Personas en la Ciudad de México. Enviarles primero el agradecimiento y el reconocimiento por nuestra coordinadora de investigación de delitos de género, la maestra Sayuri Herrera. Y bueno, sí felicitar porque efectivamente es un fenómeno que va en aumento, lamentablemente, y comparto lo que usted tuvo a bien comentar en su exposición de este proyecto, que no es que haya o se cometa más el delito, sino es más visible y obviamente las víctimas acuden a denunciar. Lamentablemente hay una cifra negra que, bueno, hay que atender, ¿no? Y felicitar por este gran proyecto. Y solo quisiera, si me lo permiten, abonar a la explicación que acaban de dar. El reclutamiento, efectivamente, como nos explicó la maestra Brenda, es una conducta, es decir, y el fin es la utilización de estos menores para cometer delitos. Está contemplado como una modalidad de nuestra Ley General de Trata en el artículo 25 y efectivamente puede ser utilizados para otras conductas, pero todo es trata, es decir, el reclutamiento y todo es trata. Y de verdad, felicidades por este proyecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y volvemos a las respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Gabriela Ruiz. Yo soy profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y pues por supuesto me es de sumo interés, de muchísimo interés el estar acá porque la línea de investigación a mi cargo justamente es trata de personas y la hemos centrado específicamente en el estudio de estos fines que atentan en contra de niñas, niños y adolescentes. Y trabajamos desde una perspectiva de enfoque que le llamamos en clave niña, que no solo tiene que ver con el tema de derechos, sino también con el reconocimiento de niñas y niños como actores sociales, políticos y productores de cultura. Entonces, pues me gustaría saber cuál es la estrategia que se está previendo para la articulación entre la academia y ya la implementación de este programa y, bueno, pues circunstancialmente la construcción de políticas públicas encaminadas a la prevención y la erradicación. Y la segunda pregunta es saber cuáles son los criterios que se utilizaron para la elección de estos 3 estados en donde se pretende. Entiendo perfectamente que es imposible que se pueda trabajar en todo el territorio nacional, que sería el ideal, pero ¿cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para decidir que fueran estos 3 estados? Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad?
Ante todo quiero felicitarlos y felicitarme de estar aquí. He estado, bueno, ¿quién soy? Soy una religiosa de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Estamos en los 5 continentes y esta problemática de la trata está en el meollo de nuestro ser y de nuestro hacer. Desafortunadamente, no ha sido posible en la Ciudad de México y en América Latina, porque estamos en los 5 continentes, que tengamos una respuesta a este terrible flagelo. Yo les puedo decir que yo creo que Martita, la doctora que me ha acompañado de la UAM, está muy interesada, pero tenemos más de 10 años, 15 años, ¿sí? Incluso estamos en la Redim, estamos en Conanimac, y se imaginan que me alegro mucho de ver ese despertar general, ese tratar de unir sinergias que nos hace tanta falta. Entonces, sí, cada uno desde donde estamos lo hacemos, pero yo he tenido la experiencia porque hicimos una asociación especialmente de Retorno a la Esperanza, para esta terrible problemática. La primera intención, el objetivo es atención y prevención. Pues no ha sido muy fácil la atención, pero hemos tenido casos, estamos en contacto, sobre todo, me recuerdo una chica de Michoacán, también trabajamos junto con FEBINTRA, que son las autoridades, un poco con la Iglesia Católica, un poco. Me da mucho gusto que estén aquí con la institución de Montesinos, porque sí es como algo que se ve y no se quiere ver, me consta, a todos los niveles. Entonces, si no tomamos conciencia de esa realidad y no tenemos un poco de humanidad, un sentido de lo que somos, va a ser difícil. Casualmente, bueno, acabo de hablar con él hace un mes, yo creo, menos, con Eduardo Verástegui. Yo lo conocí con el cardenal, estábamos en una reunión, nosotros de Conanimac, llegó él. Yo no sabía qué era, ni no sabía quién era, hasta que no me dijeron, la madre está con lo de la trata. Y yo me quedé espantada de toda la realidad que él comentaba y que ha vivido. Yo no he visto la película, pues casi no necesito verla, porque de los casos que yo conozco son terribles. Y entonces, entre las cosas que él me decía, por ejemplo, que en la frontera de México, dice que están haciendo unos subterráneos, así más profundos, de manera que puedan pasar niños y niñas que venden tanto para la droga como para la trata. Sabemos perfectamente en todo el mundo, no solamente México, pero sí sabemos lo que influye esa corrupción de las autoridades, porque cómo pasan los niños, cómo establecen estos centros. Entonces, lo que yo pienso que es muy importante que de verdad sumamos esfuerzos. Estamos nosotros con las dos edificios que no ha sido posible que caminen, pero hemos dado, yo creo, como seis proyectos, no el proyecto, en realidad de prevención social, de prevención en contra de la trata, para las niñas, para los niños, para los maestros y para los padres de familia. Por la gracia de Dios, con muchísimo éxito. Entonces nos apoya CERTUL y es como hemos podido salir, pero me da muchísimo gusto ver ahora y ver aquí en la Ciudad de México y ver también en la otra parte del mundo, ver en Europa donde están mis hermanas y solamente compartirles y también decirles que cuando yo acepté iniciar, hice el diplomado en la Ibero sobre la trata y en Roma el Santo Padre y Estados Unidos convocaron a todas las religiosas a nivel mundial que estábamos comprometidas con eso. Así empecé yo. Yo la verdad de trata no sabía, de todo lo demás sí, pero de trata no. Entonces también pienso que es muy importante
ese despertar, esa conciencia con conocimiento. A mí me ayudó mucho, tanto la Ibero como Roma, estuvimos allá un mes compartiendo, éramos 7 religiosas del Buen Pastor de diferentes países. Y felicitaciones y mi gratitud para todos ustedes. Y como ya me ven que soy religiosa, pues por ahí con mucho gusto lo pondré en las manos de ese Señor que nos ha creado a todos y nos quiere felices a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana. Pasamos a otra pregunta y a las respuestas. Bueno, otras 2 y las respuestas. Muchas gracias por la invitación, es un gusto, felicidades por la iniciativa. Soy Elba Coria, directora de incidencia de CAIN en México, que es Kid in Need of Defense. Trabajamos con niñez y adolescencia en contexto de movilidad, particularmente no acompañada y separada de sus familias o en riesgo de separación. Sobre la iniciativa, yo creo que mi pregunta tiene mucho que ver con el impacto también social que tiene el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Evidentemente, como lo decía la madre, vemos, ¿no?, en los flujos migratorios una de las principales causas es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, también la niñez mexicana cruzando a Estados Unidos para tráfico, trasiego de drogas, etcétera, ¿no? Diferentes actividades delictivas. Y el impacto social es porque finalmente este tipo de delitos lo que está haciendo es afectando el futuro de los países de la región, el futuro de México con esta niñez que es reclutada, que es importante prevenir el reclutamiento, pero también qué pasa cuando la niñez es reclutada. Entonces la pregunta tiene que ver los impactos emocionales, psicosociales de una niñez dentro de este contexto de víctima, como bien decías, Tania. Son víctimas, sabemos, los reconocemos como víctimas, o bueno, esperamos reconocerlos como víctimas, no nada más en México, sino en toda la región, pero en la parte que tiene que ver con la reincorporación de esta infancia al país, ¿cómo está previendo el proyecto a través de la participación infantil, a través de algún tipo de diagnóstico que recoja el tipo de afectación emocional y psicosocial en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes? Sabemos que en personas adultas claramente es muy difícil para una persona adulta pasar o sobreponerse ante una experiencia de trata, y en los niños, ¿no? Este impacto que tienen los niños, si están previéndolo o como una continuación del proyecto, no sé, pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más y nos vamos a las respuestas. Creo que era allá. Vamos a las respuestas y luego las otras. Desde hace rato ella estaba levantando. Nomás que está muy adelante. Sí. Buenas tardes, pues muchas gracias por abrir la invitación al público en general. Mi nombre es Alejandra y soy estudiante y bueno, son 2 preguntas las que tengo, una también muy relacionada, ¿por qué se eligieron los estados de Ciudad de México, Michoacán y Veracruz? Y en ese sentido, ¿por qué no considerar como algunos de los estados de la frontera, ¿no? Que estamos viendo que también la situación en las fronteras, tanto sur y norte, ¿no? Pues tiene sus particularidades, ¿no? Sobre todo, pues ahorita con la situación de migración, ¿no? Y la otra pregunta es si este proyecto de prevención o de trata y reclutamiento está considerando también pues a la población de niñas, niños y adolescentes en general, ¿no? Que está en México, tanto mexicana como extranjera, y en ese sentido, ¿no? Si consideran que, por ejemplo, la prevención de trata y reclutamiento con población de niñas, niños y adolescentes extranjeros que están en situación de movilidad, tiene otras implicaciones u otros retos y cuáles serían, ¿no? Gracias. Bueno, una última pregunta. Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Ana Luz Minera, yo también vengo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y también trabajo, igual que la doctora Elba Coria, la niñez migrante. Entonces, bueno, primero felicitarlos por este necesario esfuerzo, ojalá que pronto se pueda replicar en todos los estados de la República.
sobre todo en las fronteras, como comenta la compañera Alejandra. Y sí, mi pregunta consiste en saber este informe ¿qué aspecto le está dando en particular a la niñez migrante? Porque es en sí una de las más proclives a sufrir la trata y el tráfico de personas y esa sería como la pregunta en sí, ¿no? Esta es una categoría, estas niñeces, que merecerían, yo creo, un informe en sí mismo, porque son también demasiadas las tipologías de la trata en las que se les introduce. Entonces eso, o sea, no me refiero nada más a la niñez, a las niñeces migrantes extranjeras, sino también a la mexicana, que es muy invisibilizada, empezando por los jornaleros agrícolas, por los desplazados internos también a la fuerza, y también por los migrantes, tanto de egreso como de retorno a México, que también caen en estas redes delincuenciales. Gracias. Pues ya, la última, ¿no? A ver, una última pregunta está por acá. Acá atrás. Estaba primero, perdón. Gracias. Patricia Rivera, me presento con ustedes. Soy directora ejecutiva de Refugio de Trata de la Fiscalía de la Ciudad de México. De igual manera, me sumo a las felicitaciones. Es muy interesante su proyecto. Atender una víctima implica muchas circunstancias. Es para mí muy grato ver que nos van a proporcionar capacitación. Es importante la capacitación para atender a las víctimas, la sensibilización con la que el personal tiene que atenderlas, ¿verdad? Atenderlas con el enfoque de niñez, de género, todo lo que implica la interculturalidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy grato escuchar esto, porque las personas que estamos en la atención nunca tenemos que detener la capacitación. Tenemos que avanzar al igual que el fenómeno para entender y reconocer a estas niñas, niños, adolescentes, mujeres, en el caso del refugio, que tienen que transitar, que tienen que ser libres, que tienen que ser insertadas a la sociedad de manera digna y positiva, al igual que las adolescencias y la niñez. No olvidemos también las víctimas indirectas, sobre todo de personas adolescentes, que son las que más sufren en este tipo de tránsito. Muchas gracias. A lo mejor nada más la ultimísima, para que no se quede con las ganas, y ya vamos a las respuestas. Gracias, buenos días. Me presento, soy Narda Martínez, secretaria técnica de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, a título personal, pues tratado de especializarme en la trata de personas con finalidad de reclutamiento forzado y pues he observado que hay específicamente en el caso de adolescencia, el tema de la narcocultura o de la violencia cultural en términos de Galtung, tiene mucho impacto, ¿no?, en los niños, más que nada con esta transformación que hemos visto a partir de la pandemia, que los niños pues ocupan cada vez más redes sociales, videojuegos, etcétera, en donde pues la narcocultura ha tomado pues una importancia significativa y vemos o he encontrado casos, ¿no?, de niños que pues aspiran a estar dentro de, ¿no? Entonces, quisiera hacer una pregunta específica en si se ha considerado esto dentro del proyecto y si es así, de qué manera pues tomar, porque digo, las nuevas generaciones pues ya vienen como muy avanzadas al tema de los medios digitales, etcétera, y el consumo de pues narcocorridos, narcoseries, etcétera, pues también viene como cada vez más en aumento. Entonces, ¿de qué manera pues se está planteando desde la Redim abordar este tema? Gracias. Yo tengo mucho que decir, pero ¿alguien más? A ver, empiezo y después en la mesa hay mucho conocimiento, también pueden abonar a las preguntas. Primero, respecto del componente de atención psicosocial, como lo veían y que
Elba, gracias, lo colocaba sobre cuál podría ser el enfoque o la potencial atención a la niñez migrante. Si bien es cierto que en el resumen del proyecto parecería no estar colocado, por supuesto que toca, ¿no? Tanto a la problemática como a las poblaciones que no solo habitan, sino también transitan los 3 estados que estamos viendo, ¿no? Y concretamente en Ciudad de México, pues ese es un desafío y lo sabemos, ¿no? Lo que tenemos previsto hacer en el proyecto, y seguro lo vieron y por eso lo enfatizamos, es la generación de espacios y mesas técnicas multiactor en donde las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones podamos generar mejores dinámicas de trabajo que coloquen esas buenas prácticas, ese conocimiento. Organizaciones de Redim, que están aquí, algunas de ellas, tienen muy buenos trabajos sobre atención del trauma, sobre atención de la violencia, sobre tratamiento con enfoque psicosocial a niñez y adolescencia, y por eso el componente de trabajar de la mano con esas organizaciones es clave, y por supuesto también con la academia, ¿no es cierto? Porque desde ahí los abordajes antropológicos, pero políticos, pero psicológicos y desde el humanismo, pues por supuesto que van a ser parte de la riqueza que se dé con esto, ¿no? Y lo vinculo con lo que ya se preguntaba, no solo para niñez migrantes, sino de desplazamiento. Seguramente si han escuchado pues las declaraciones y los pronunciamientos que hacemos desde Redim, es también el desplazamiento parte de las preocupaciones que tenemos en mente y que formarán parte de tanto de las actividades como de los productos que desarrollemos en este proyecto, porque lo que estamos viendo y en Chiapas lo pudimos ver hace muy poquito y sigue ahí latente, pues el desplazamiento está siendo una de las estrategias de supervivencia de las poblaciones, ¿no? De los pueblos indígenas para evitar el reclutamiento y la trata y en general la violencia. Entonces, claro que va a ser uno de los componentes que esté en nuestro análisis y en nuestro abordaje. Lo que se preguntó sobre la selección de los estados, híjole, pues porque teníamos que escoger poquitos, o si no, no nos iba a dar la vida y no nos iban a dar los pesos, ¿no? Pero sí pensamos a ver, el trabajo que en Redim y en otros espacios de articulación menciono el grupo de trabajo sobre política migratoria, por ejemplo, que aquí hay colegas que hacen parte de ese grupo, están Kind, están Imumi, etcétera. Tenemos un trabajo que está observando permanentemente la dinámica entre las fronteras. En Redim también tenemos la ventaja de que hay un par de enlaces, nuestros colegas que están en el territorio, uno en Chihuahua, otra en Chiapas, que nos va a mantener con esto en la mira, digamos. Pero si necesitábamos enfocar en un primer momento de este proyecto nuestros esfuerzos y nuestros trabajos, necesitábamos tenerlo más o menos focalizado en términos de territorio, ¿no? Que no se nos ampliara mucho porque la dinámica migratoria sería otro proyecto y acá teníamos que centrarnos en trata, en reclutamiento. Y también quisimos salir un poco del lugar común, por ejemplo, de ubicar a Tlaxcala como la capital de la trata, etcétera, porque este es un fenómeno que ya lo estamos viendo, se da en otros lugares, ¿no? Entonces, Michoacán concretamente, por lo que pudimos observar y hacer también de la mano con el OMPRENA, y ahí agradezco y reconozco el trabajo de mis colegas Nathaniel, Yune, que andan por allá, qué bueno que pudieron venir, porque en Michoacán hubo un trabajo importante para poder diagnosticar y atender también esta problemática, ¿no? Michoacán y el tema del reclutamiento y en su mano con trata están íntimamente ligados. En Veracruz también tenemos buenas experiencias respecto de la atención de algunas de las instancias públicas, ¿no? Buenas experiencias en este sentido de colaboración, instituciones públicas, organizaciones, concretamente con la Comisión Estatal de Búsqueda, que estamos ahorita concluyendo un proyecto muy, muy importante de la mano con Red DH, y también con el CIPINA, que por cierto les mandamos saludos porque no pudieron venir hoy, pero lo están siguiendo. Un muy buen trabajo con el CIPINA en Veracruz, entonces eso nos daba posibilidades en el territorio de poder avanzar más. Además, Redim, como ustedes lo saben, es una red de organizaciones de la sociedad civil y necesitábamos poder tener pares, colegas, aliados en estos estados, y es el caso, ¿no? En Ciudad de México, en Michoacán y en Veracruz hay organizaciones que están trabajando y con quienes vamos a trabajar estos temas. Y Ciudad de México, y eso lo vinculo con el tema de las fiscalías, Ciudad de México, porque sabemos que Ciudad de México
vive y recibe muchas de las problemáticas que están vibrando a nivel nacional, ¿no? Eso nos va a dar también un buen pulso, no solamente para una mirada más en lo federal, sino para comprender cómo la dinámica de las ciudades y de las metrópolis como en la que vivimos, a veces también se convierte en un epicentro de estas problemáticas sin ser el centro de las problemáticas. No sé si me explico, ¿no? Muchas de las redes de trata que observamos, que actúan como verdaderas agencias de colocación de empleo, pues hacen que terminen aquí en el territorio de la Ciudad de México niñas, niños, adolescentes, ya sea trabajando o siendo explotados con fines de mendicidad, etcétera. Entonces, lo que sucede en la Ciudad de México es clave. Y en ese sentido, agradecer mucho la presencia y la colaboración de las colegas de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque hemos trabajado con ellas y porque sabemos los enormes desafíos que enfrentan en la investigación de estas problemáticas, desafíos no solo metodológicos, sino a veces en términos de seguridad, ¿no? Cuando en las organizaciones nos hemos acercado a esto, es acercarse mucho y peligrosamente a la fuente del calor, digámoslo así. Y también de la atención, por supuesto, ¿no? Entonces, nos encanta saber que vamos a poder colaborar con fiscalías en la Ciudad de México, porque desde ahí también se ha puesto un muy buen estándar, nos parece, que puede mejorar, por supuesto, y gracias por la apertura de decir, sí, capacitación siempre tiene que ser parte del quehacer del servicio público, porque nos parece que desde ahí también pueden emanar algunas buenas prácticas, ¿no? Y termino con el comentario sobre narcocultura y qué bien tener a la cátedra acá, muchas gracias. Es un fenómeno que se ha estudiado ampliamente, pero déjenme centrar mi comentario en lo que desde Redim observamos y queremos llamar la atención sobre esto. Parte de las dinámicas adultocéntricas que tenemos como sociedad mexicana y como sociedad en el mundo está en observar siempre la facilidad con las que son influibles niñas y niños, adolescentes, por supuesto, lo fácil y lo masivamente que consumen contenidos, canciones, series, etcétera. Y lo que queremos colocar a la atención más bien es el entender cómo, en realidad, como sociedad y como orden adulto, les enviamos mensajes muy contradictorios, ¿no? Les decimos, está mal el reclutamiento, está mal la trata, pero al mismo tiempo tienes que tener un montón de likes y tienes que tener muchos followers y tienes que ser un éxito. O sea, seguimos enviando mensajes de competitividad en vez de más colaborativos, seguimos enviando mensajes de el éxito es el más canijo, el que más golpeó, el que más pudo. Necesitamos desmontar también esa lógica de violencia en la cultura, porque no es únicamente que chicas y chicos consuman solo porque, y existe este prejuicio, ¿no? Como son inmaduros, como tienen el lóbulo prefrontal todavía no desarrollado, son muy impulsivos y etcétera. No, en realidad lo que están haciendo es acercarse hacia eso que por activa y por pasiva les estamos diciendo que es el éxito de la vida, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más críticos y autocríticos de cuáles son esos modelos de sociedad, ese rol de éxito. Sabemos que el reclutamiento, por ejemplo, y lo pudimos estudiar bien, está íntimamente relacionado con la sensación de expulsión, no solo la sensación, con la realidad de la expulsión, ¿no? Eres problemático, eres un niño problema, violencia en la casa, violencia en la escuela, violencia en las calles. ¿A dónde se van a ir esos chicos y chicas, no? ¿Quién les está ofreciendo un abrazo prometedor en donde van a tener el reconocimiento social que no les damos? Aceptémoslo, no le damos ese reconocimiento de valor social a niñas, niños, adolescencia. Si acaso como, pues, esperanza de futuro, ¿no? No les estamos dando el valor en su momento, en su contexto, en su vida cotidiana. No les estamos garantizando, el Estado mexicano no les está garantizando todos sus derechos. Entonces, por supuesto que ante la carencia, ante la necesidad económica, ante la necesidad de reconocimiento, pues la posibilidad del reclutamiento o del obtener en la trata lo vemos muy claramente, ¿no? La posibilidad de obtener recursos que ayuden a las condiciones de pauperidad de las familias en México, después del COVID también, pues hace que muchas chicas y chicos se dejen atraer por estas ofertas de empleo, de ingresos. Claro, ante la carencia, chicos y chicas reaccionan de una forma que, si lo pensamos así, es más lógica que ilógica,
¿no? Y al final, la narcocultura y esto, por supuesto que toma esta dinámica como una impronta para generar contenidos y atracción y, por supuesto, también generar una economía cultural ahí o contracultural ahí, pero en donde también estamos viendo que se siguen reforzando esos estereotipos de éxito, de capacidad, para que niñas y niños y adolescentes se vean atraídos hacia eso, ¿no? Entonces, esperamos con este proyecto también poder generar, por ejemplo, en los reportajes, en los materiales gráficos, en las campañas que emprenderemos, formas de concepción que sean no solo un poco más generosas, sino un poco más realistas y autocríticas sobre cuáles son los desafíos reales que están viviendo niñez y adolescencia, ¿no? Criticamos mucho que les gusta la vida fácil, que se irían por unos cuantos pesos, y la verdad es que todas las personas adultas, si tienen que desarrollar un trabajo y alguien les ofrece una mayor paga por esto, ¿por qué les juzgamos a ellos si es algo que también nosotros haríamos? Es decir, queremos poner en jaque un poco esa dinámica en donde los malos siguen siendo los malos y empezar un poco a entender cuáles son también las dinámicas de marginalidad, de normalización de la violencia o de contacto cada vez más constante y cercano con la violencia, que posibilitan que la trata y el reclutamiento los nombramos aquí como algo peligroso, pero que en la vida cotidiana de chicas y chicos son la posibilidad de la movilidad social, son la posibilidad del reconocimiento y son la posibilidad de la mejora de sus condiciones de vida y de sus familias, ¿no? No sé si mis colegas. Yo, bueno, me voy a permitir saludar, veo aquí a colaboradores, a compañeras, compañeros de Casa Alianza, de Antus y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, un saludo, gracias. Y sí, pues sí, justamente nos sumamos, siempre ha sido característico de todas las fiscalías, de la Fiscalía y de los refugios que atienden los casos de víctimas de trata, precisamente sumarse a las capacitaciones. Entonces, ahora que hacen referencia de este proyecto especializado en la capacitación, pues queremos sumar al resto de los refugios con las que hemos trabajado muy de cerca en estos últimos años. Entonces, pues bienvenida a las capacitaciones que se puedan realizar a estas por este proyecto. También sumar a todas las comisiones, comités de las comisiones interinstitucionales en las entidades federativas, son servidoras, servidores públicos que trabajan muchas veces contacto directo con las víctimas. Creo que nos viene muy bien a todas, a todos, sumarnos también a las capacitaciones allá, y si son con únicamente estas 3 entidades federativas, bienvenidas, si podemos extenderlas a mucho más allá de estas 3, pues estaría genial, pero sumarnos también en apoyo al proyecto y pues bienvenido todas las buenas prácticas que seguramente podrán compartir también mis compañeras de los refugios. Creo que viene muy bien la experiencia, la expertise que tienen. Por muchos años ellas han estado ocupando el lugar que tienen y creo que están con toda la posibilidad de compartirnos sus experiencias y buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, simplemente, si me permiten, quisiera agradecer todas las intervenciones muy interesantes y que demuestran la riqueza de esta temática y por supuesto, yo creo que uno de los objetivos de nuestro proyecto es visibilizar esa problemática y subirla aún más en las prioridades de la agenda de políticas públicas, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel estatal, pero también que haya una toma de conciencia de otros actores, ¿no? Que no es solamente una responsabilidad por parte de autoridades, sino un poco de todos los actores de la sociedad luchar contra este flagelo. Y también que otras acciones pueden ayudar a prevenir la trata de reclutamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en otro rubro que es la integración laboral y local de personas refugiadas o migrantes en el país. Pues con este tipo de trabajo podemos justamente sustraer e evitar que niñas, niños, adolescentes estén expuestos a situaciones de trata y reclutamiento. Entonces es también tomar quizás un poco más esa problemática en cuenta en otras acciones o proyectos que podamos tener.
Muchísimas gracias, señor embajador. Y pasamos ya al final de esta sesión, de esta hermosísima presentación y preguntas, comentarios de todo nuestro público. Entonces pasamos con Jaime Laínez Potisek, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Gracias. Muchas gracias a todos, todas, todes por su presencia hoy aquí. A propósito de cultura, normalización, visibilización de un problema, de un tema. En 1511, el siglo XVI, desembarca en La Española, hoy Santo Domingo, República Dominicana, la primera comunidad de frailes dominicos que vienen a evangelizar, a civilizar. Ahí viene Antonio de Montesinos. Bueno, llegan y lo primero que Antonio Montesinos ve, siente, descubre, se le revela, con V y con B grande, se le revela y se revela, porque el sistema de la encomienda, el sistema estructural, el paradigma de la encomienda, está vigente en ese momento. ¿Qué era? A un español se le adjudican, se le encomiendan, se reclutan una serie de indios para civilizarlos, para evangelizarlos y para trabajar en el campo, en la construcción y sobre todo en las minas. Y descubre que ese sistema estructural normalizado está vigente y nadie lo discute, porque además es un sistema culturalmente establecido y además bendecido por la divinidad. Y ante esa situación de explotación, de injusticia, de indignidad, Montesinos lanza su famoso grito: ¿con qué derecho? Y expresa por primera vez que las gentes que están siendo encomendadas, reclutadas para ese fin, son gente, son personas, y que tienen dignidad, igual que el español que los explota. Entonces él va a romper con la normalización de ese paradigma normalizado. Por supuesto que él no usó nunca la expresión de trata de personas ni reclutamiento, pero era eso. Entonces, bueno, logra Montesinos hacer un escándalo local que se vuelve internacional, porque las quejas y el escándalo llega a la metrópoli, a los reyes católicos, diciendo que hay un fraile ahí que está diciendo tonterías, como que la gente es gente, que tiene derechos y que es inhumano lo que está sucediendo ahí. Bueno, algo logró incidir en política pública Montesinos, porque de ahí salieron las leyes de Burgos, que algo mejoraron la condición, aunque no lograron erradicar el sistema. Creo que desde siempre, durante toda la historia, tenemos la responsabilidad de romper con la normalización de visiones, prácticas, políticas y ejercicio de condiciones de inhumanidad y de explotación en cualquier lugar donde estemos. Y creo que eso es lo que nos une a todos y todas que estamos aquí. Y entonces creo que este proyecto, en el fondo, eso es lo que quiere. Es decir, niñez primero en el sentido ético. Es decir, los niños, niñas y adolescentes son gente y tienen derechos. Y que este proyecto abone a eso y que abone a romper con la normalización del reclutamiento y la trata, como fines de que alguien viva de eso o que alguien sobreviva a eso. Entonces, gracias, y es un honor para el CAM estar en este proyecto con
con Redim. Gracias. Muchas gracias a toda nuestra mesa y agradecemos su presencia. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Gracias.